Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Soy Isabel Sepúlveda, una de las conductoras de este programa. Recuerden que este programa es para ustedes, para que también lo disfruten y conozcamos más de esta cultura jurídica que tanto nos hace falta en nuestra sociedad. Les recordamos nuestros teléfonos de contacto, es 71-790-92. Estamos en Facebook y Twitter para que también cualquier pregunta nos las hagan llegar y obviamente nosotros los vamos a responder, obviamente con nuestros invitados, que es en Facebook Hablando-Derecho y en Twitter Habla-Derecho. Y bueno, pues es un gusto estar en sus hogares, seguramente mucha gente todavía de vacaciones, aprovechelo y es un gusto de verdad que nos deje entrar en sus hogares, en sus negocios y en su vida en este feliz lunes. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, ¿qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Muy buenas Amigos tardes. del auditorio, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos nuevamente en nuestro programa Hablando Derecho, en donde estaremos platicando de esos tópicos que a usted necesariamente le van a interesar en cuestión jurídica, porque vamos a aprender y vamos a saber cómo ejercer nuestros derechos. El día de hoy un tema verdaderamente interesante, la defensa técnica, privada y pública dentro del nuevo sistema de justicia penal en México. Pues esta tarde tenemos invitados de lujo, lo cual tenemos a dos invitados aquí hablando, como bien dice Saúl, en cuanto a la Defensoría Pública y Defensoría Privada. Y bueno, tenemos al maestro Rodolfo González Espinosa, quien es defensor privado y nos dirá todo este contexto que ahora en el nuevo sistema tendrá el defensor privado. Y tenemos al maestro Eric Rivera Morales, quien es coordinador de defensores públicos del nuevo sistema de justicia penal del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo. Y también tenemos el gusto de tener este día estudiantes del Centro de Estudios Superiores CETEC, estudiantes de la licenciatura en Derecho, lo cual nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde. Entonces, ¿cómo ves a nuestros invitados de lujo, Saúl? Es un gusto, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablando Derecho, es un placer tenerlos con nosotros, pero antes de que ustedes nos brinden esas gotitas de sabiduría jurídica, vamos a introducir al público al tema a través de una cápsula que les va a dar algunas líneas de lo que es el tema de esta tarde. Vamos a la cápsula. El defensor es el principal exponente de la protección de los derechos y garantías que la Constitución y los tratados internacionales establecen a favor de todos los individuos que se encuentren involucrados en un proceso penal en calidad de imputados. Lo anterior constituye la obligación del Estado a garantizar una defensa penal pública del más alto nivel a todo imputado o acusado que por cualquier circunstancia no cuente con un abogado particular. Sus funciones son vigilar el cumplimiento de las garantías y derechos procesales del imputado, asegurando su efectiva e igualitaria participación del proceso, representar jurídicamente al imputado, interviniendo en todas las actuaciones judiciales y audiencias de la primera actuación dirigidas en su contra hasta el final del proceso, asistir al imputado, informándole de todas las diligencias del procedimiento dirigido en su contra. Actualmente, la Defensoría Pública cuenta con un vehículo que fue especialmente habilitado, con mobiliario que alberga equipo y herramientas para los peritos en varias disciplinas, ya que cuenta con kits de balística, química, grafoscopía y dactiloscopía, que permite al defensor y peritos, durante sus investigaciones, recabar datos de prueba que permitan esclarecer los hechos y contribuir a una defensa técnica. Como ustedes pueden ver, amigos, realmente es interesante el tema porque se trata de una parte muy sensible dentro de nuestro nuevo sistema de justicia penal, el defensor. Y como vimos en la cápsula, el defensor debe de llevar a cabo una serie de actividades importantes precisamente en defensa de la persona que está siendo imputada de la comisión de un delito. Hoy tenemos a un abogado postulante que nos hablará del tema del defensor privado, pero también tenemos al coordinador de defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, el maestro Eric, quien nos va a hablar de aquellos casos en los que la gente tiene que acudir a la Defensoría Pública para que sea representada en estos juicios. Dígame, maestro Eric, ¿qué hace un defensor público en este nuevo sistema de justicia penal? Sí, claro. Los defensores públicos tienen la obligación constitucional de garantizar
la representación jurídica en materia penal y muy particular en el Estado de Hidalgo, también en materia civil y familiar. Para el caso del sistema de justicia penal acusatorio, el defensor público representa desde el momento de la detención del imputado hasta que se concluya, vaya totalmente el asunto, representa los intereses de las personas que no cuenten con recursos o que aun cuando los tengan, decidan optar por la defensa pública. Esto significa entonces que un defensor público va a representar en el juicio al imputado, y esto significa también que tiene que ser un abogado, un licenciado en Derecho. Claro, una de las principales características es que el defensor público sea un abogado titulado, que tenga los conocimientos suficientes para poder llevar una audiencia en materia penal. Insisto, hablando del sistema de justicia penal acusatorio, agregaría yo que cuente con las destrezas y con los conocimientos necesarios para poder representar adecuadamente y tener una defensa técnica en favor de su imputado o de su representado. Gracias, maestro Eric. Hemos dicho que tenemos también al defensor privado, la figura del defensor privado representada en esta ocasión por el maestro Rodolfo González. ¿Cuál es el perfil entonces que debe de reunir un defensor, sea público o sea privado? Bien, como ya lo comentaba el maestro, es importante que sea titulado como licenciado en Derecho. Es un cambio importante de esta reforma, el dejar a un lado la figura de la persona de confianza para defender al procesado en entonces y hoy imputado, y precisamente el defensor tiene que ser un abogado titulado en la licenciatura en Derecho, debe conocer precisamente las destrezas y dominarlas, las técnicas de litigación, así como conocer perfectamente las nuevas instituciones que surgen a partir de este nuevo sistema, y sobre todo ser un pilar de confianza del imputado precisamente, tanto hacia el juzgado como hacia sí mismo, para saber precisamente qué es lo que está sucediendo, cómo va su proceso, en qué consiste, y fungir en cierta medida como ese interlocutor del imputado frente a la norma y al aparato de justicia. Maestro Eric, usted ha hablado muy bien respecto a que tiene una defensa el imputado, y una defensa técnica. ¿A qué se refiere con esta defensa técnica? Bien, en primer término podríamos decir que la defensa técnica es el acompañamiento que le va a dar el defensor desde el momento de la detención hasta el momento en que reciba una sentencia, ¿no? Sin embargo, la Corte ha establecido que por defensa técnica debemos entender que el defensor sea los oídos y los ojos de su representado o de su imputado. Es decir, que cuente además con los conocimientos necesarios para poder representarlo ante el juzgador y obtenga lo que mejor o lo que más le beneficie. O sea, tiene que ser alguien ya muy especializado Claro, respecto a esta defensa claro. técnica. Y en cuestión privada, maestro Rodolfo, ¿ahora es necesario un control del ejercicio de la profesión? Porque, bueno, se ha escuchado a veces hablar de colegiación, la responsabilidad que puede tener, pero ¿es necesario este tipo de control? Digo, porque ahora, obviamente, un defensor público es alguien con un perfil muy especializado. ¿Qué pasa en el ámbito privado? Claro, a diferencia de los defensores públicos, que tienen el compromiso y además dependen directamente del Estado para su labor, los defensores privados son completamente independientes, y eso genera en muchas ocasiones que más que independientes finalmente hagan lo que consideren, lo que decidan, y en muchas ocasiones incluso en detrimento de sus propios defendidos, ¿no?, de los imputados. Es importante un control, por supuesto, en la profesión, pero no un control hacia la toma de decisiones, sino más bien un control del ejercicio de la profesión. Es decir, me atrevería a decir que somos el único país en Occidente en el que los abogados no se encuentran colegiados, es decir, que para el ejercicio de la profesión no cumplen con esa característica que los hace precisamente o que los obliga a rendir cuentas ante sus pares, y más que rendir cuentas ante sus pares, fomenta o permite hacia los imputados y sus clientes que en caso de que se sientan decepcionados o incluso burlados por los propios abogados, tengan una forma de acceder a la justicia, ¿no? Como sucede en parte con los médicos, tenemos una comisión que precisamente vigila el ejercicio de la profesión del médico, cosa que no sucede en el caso de los abogados. Y que a veces es triste porque la gente resulta muy molesta con un abogado, y entonces cuando quiere exigir, resulta que tiene que contratar un nuevo abogado
para demandar al abogado anterior. A veces hay páginas de internet donde uno puede analizar ante quién estamos, ¿no? Claro. Ante un médico y bueno, un abogado sería Por supuesto. interesante. Bueno, pues vamos a ir a un corte promocional, no le cambie, recuerde que estamos en Hablando Derecho, en un tema muy interesante aquí con la Defensoría Pública y el Defensor Privado en el nuevo sistema de justicia penal. No le cambie, estamos en Hablando Derecho. La reforma constitucional de 2008 exige la profesionalización de los abogados operadores del nuevo sistema de justicia penal y brinda la oportunidad para transformar a nuestro país en un verdadero Estado democrático. Coloca la capacitación y certificación permanente como una actividad prioritaria para que los operadores de dicho sistema se conviertan en expertos profesionales en cualquiera de los roles, ya sea de Ministerio Público, defensores privados y públicos, peritos o jueces, contribuyendo de esta manera a una justicia transparente, respondiendo a la ciudadanía que reclama y exige los servicios jurídicos profesionales de abogados con capacidades y destrezas al mismo tiempo que demanda el respeto de la ley y los derechos fundamentales, con un gran sentido ético, a efecto de que le ayuden a tener acceso a la justicia para poder dar solución a su problemática legal. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Hablando Derecho con este tema interesante relacionado con la defensa, tanto en el ámbito público como en el privado, en el nuevo sistema de justicia penal. Les recordamos nuestros medios de contacto a través de la red social Facebook, Hablando Derecho, y a través también de Twitter, @habla_derecho, y que ahí se pueden ustedes contactar con nosotros para hacer sus preguntas. Les recordamos también que hoy nos visita el Centro de Estudios Superiores, CETEC, con alumnos de la licenciatura en Derecho, a quienes felicito por estar con nosotros y aprender un poco más de este nuevo sistema de justicia penal. Retomamos nuevamente el tema, maestro Rodolfo. Usted nos hablaba de esta situación del control del abogado postulante, que no pertenece al Estado. Es interesante porque muchas veces la gente llega preguntando al juzgador, ¿qué hago? Mi abogado me dejó colgado, le pagué a mi abogado y no me hizo nada. ¿De qué manera se puede llevar a cabo este control? ¿De qué manera podríamos sujetar al abogado privado a cumplir con sus obligaciones? Bien, en ese sentido, la recomendación sería hacia las personas que al momento de contratar un abogado realmente sepan a quién están contratando, investiguen en internet, en la página de la Dirección General de Profesiones tan solo, pues es muy sencillo con los datos de la persona saber, para empezar, si tiene o no la cédula para el ejercicio de la profesión. En ese sentido, creo que es muy importante ir avanzando rumbo o hacia una colegiación obligatoria en México, que era lo que comentábamos hace un momento. Hay muchas voces en contra, ¿no? Y hay voces a favor de la colegiación obligatoria, sobre todo porque la propia idea del abogado ha sido tiene un perfil más que nada combativo, ¿no? En México no es algo que no haya sucedido. En México, de hecho, contábamos con una colegiación obligatoria hasta antes de la Revolución Mexicana, y precisamente el colegio queda disuelto por el régimen porfirista, porque eran quienes pugnaban por un mayor respeto a los derechos de las personas. Entonces, en ese sentido, en este momento que no tenemos colegiación obligatoria, la recomendación que yo haría a las personas que requieren la asistencia o los servicios de un abogado, pues en primera que se cercioren precisamente de que este abogado esté titulado y más que nada que entablen una relación de confianza con él, que les pueda explicar en qué consiste el procedimiento y que sea capaz de hablarles claro, incluso decirles cosas que no les gustaría escuchar, ¿no? O sea, de nada sirve mentirnos en esas circunstancias, sobre todo cuando la libertad de una persona está de por medio. Es triste que una persona, al no escuchar lo que quiere escuchar del abogado, deje a este abogado que tal vez le está hablando con la verdad y vaya peregrinando hasta encontrar uno que le endulce los oídos y que al final no le pueda dar el resultado. Pensemos ahora ya que la persona imputada por un delito cuenta ya con un abogado, sea un abogado particular, defensa privada, o un abogado público. Maestro Eric, ¿cuáles son esos derechos que va a defender el defensor, valga la redundancia? ¿Cuáles son los derechos más importantes que tiene a su favor la persona que ha sido imputada por la comisión de un delito en el nuevo sistema? Sí,
Bueno, yo considero que los más importantes serían las garantías judiciales establecidas en la convencionalidad, como ser llevado inmediatamente ante la presencia de un juez, ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario, tener derecho a una defensa técnica, tener la posibilidad de tener acceso a las constancias, a las investigaciones que se han hecho hasta el momento. Sería, creo que, de los temas más importantes que debería de cuidar un defensor. Obtener copias totalmente gratuitas y una serie de situaciones que le permita al defensor plantear una defensa técnica, ¿no? Bueno, maestro Rodolfo, los criterios éticos pueden ser muy subjetivos, ¿no? Y hablamos de esta colegiación y todo lo que debemos de tener en el nuevo sistema. Pero ¿qué podríamos homologar como estos criterios éticos respecto al defensor privado en el nuevo sistema de justicia penal? Bueno, es una pregunta complicada, tomando en consideración que en muchas ocasiones el abogado tiene que ver por los intereses de su cliente y por lo que sea más beneficioso para su cliente. Y hay quienes soslayan el ver lo mejor para su cliente por conseguir lo que su cliente quiere, claro, aunque a veces no sea éticamente factible. En ese sentido, falta un código de ética. Digamos que la reforma en materia penal es una gran reforma, estoy claro que traerá enormes beneficios a la justicia. Sin embargo, falta articular ciertas políticas públicas y otro tipo de normas que coadyuven precisamente a la implementación. Y una de ellas sería un código de ética para homologar precisamente la actuación de los abogados y hasta dónde puedan llegar. En ese sentido, actualmente no lo tenemos, no contamos con él. Sin embargo, pues precisamente el abogado, insisto, tendrá que ser muy claro con sus clientes y tendrá que ser alguien que siempre les hable con la verdad, aunque no sea una verdad que les guste escuchar. Sí, definitivamente. Bueno, y maestro Eric, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunos derechos básicos que debe de tener, en este caso, una persona investigada por un delito? Bien, como le decía, el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son los derechos que tiene un imputado. Particularmente, lo que siempre tratamos de cuidar es que los términos estén ajustados, es decir, las 48 horas del Ministerio Público que tiene para determinar su situación, las 72 del juez, la pertinencia y la posibilidad que tengan de ofrecer datos de prueba para esclarecer su responsabilidad, entre obtener copias para que el abogado defensor tenga una defensa técnica al respecto, pueda plantear una defensa técnica, ¿no? Que sus derechos humanos sean salvaguardados mediante pues todas estas gestiones que el defensor público tiene que hacer, y también privado, además, cuidar que no sea víctima de tortura, que no sea coaccionado, que tenga derecho a declarar o no hacerlo y que su decisión esté fundamentada en algo que abone a su defensa, ¿no? Y desde el punto de vista del defensor privado, que hablábamos del código de ética, ¿existe algo para el defensor público como tal en institución? Claro. Claro, el maestro Mario Subervil González, coordinador general jurídico, se ha encargado de generar un código de ética al respecto, un código que sea acorde con los lineamientos del Código Nacional, con los lineamientos constitucionales, incluso con la convencionalidad, ¿no? Que sea armonizado con todos estos lineamientos y que de ese modo permita tener un código de conducta para el defensor público. Actualmente sí existe. Ah, perfecto. Sí. Usted ha mencionado en este caso la institución a la que pertenece actualmente, claro, como defensor público. ¿Cómo está organizado el sistema de defensoría pública en el estado de Hidalgo? Si una persona tiene la necesidad de acudir a un defensor público, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde están? ¿Cómo se organizan? ¿Con qué elementos cuentan? Digo, aquí deberíamos de considerar varios aspectos. Uno de ellos es que cuando una persona es detenida, inmediatamente el agente del Ministerio Público tiene la obligación de llamar a un defensor público. La propia ley ha establecido, y los tratados internacionales, que una persona debe ser asistida por el defensor desde el momento de su detención. En ese tenor, la Defensoría Pública recibe el llamado a sus coordinadores. La Defensoría Pública está organizada en el nuevo sistema de justicia penal por coordinadores. Estos coordinadores, a su vez, tienen a su cargo a un grupo de defensores públicos disponibles las 24 horas, además,
para asistir a los imputados inmediatamente, en el momento que es detenido. Siempre habrá un defensor. Siempre habrá un defensor. Las 24 horas del día, los 365 días del año, hay un defensor público que estará pendiente de velar por los derechos de los imputados. Ok. ¿Y con qué otros elementos cuenta la Defensoría Pública? ¿Es solamente defensores? No, actualmente existen defensores y el sistema de justicia penal acusatorio ha exigido la incorporación de algunas otras personas, algunos otros especialistas, como lo son peritos. Tenemos un equipo multidisciplinario de peritos compuesto de psicólogos, médicos legistas, criminalistas, y bueno, incluso un solo perito puede tener hasta 3 o 4 especialidades como grafoscopía, dactiloscopía, y además, pues bueno, este tipo de personal es el que nos apoya en la etapa de investigación complementaria y también investigación inicial, ¿no? Pero más que nada el defensor el defensor público y también privado tiene un gran margen de trabajo en la investigación complementaria, porque es donde se encarga de recabar datos de prueba para llevarlos a juicio. ¿Mito o verdad? Cuando entra el defensor público es porque la gente así lo ha preferido, a lo mejor no cuenta con recursos para pagar un abogado particular. Pero ¿es cierto o no es cierto que un abogado particular, en caso de que no conozca a detalle el sistema, puede ser sustituido por un defensor público si el juez así lo ordena? ¿Debe de contar con especializaciones el abogado privado? Eso es una realidad, que el Estado, particularmente el juez, se convierte en el garante del respeto a los derechos humanos fundamentales del imputado, en este caso a la defensa técnica, y desde luego si el juez advierte que el defensor no cuenta, en este caso con el conocimiento sobre las técnicas de litigación o sobre el nuevo sistema, podrá sin duda removerlo. Y es por eso que es tan importante la actualización y la especialización de los abogados. ¿Están especializados los abogados, Ana Hidalgo? Yo espero que sí. Habrá algunos que desde luego lo estén, estoy seguro de ello, y habrá otros que tienen de dos. O empiezan a especializarse y a prepararse, o será momento precisamente de que dejen esta materia a quienes sí estén especializados. Que finalmente, hay que reconocerlo, la labor de la Defensoría Pública pues es maravillosa, porque quienes más asuntos llevan o más defensas llevan son precisamente ellos, y ese es precisamente, digamos, el mayor privilegio de una defensa privada, que en este caso el defensor se aboque directamente o únicamente a ese asunto y pueda dar un resultado, digamos, de mayores proporciones. En ese sentido es necesario, además, todos los que estudiamos Derecho estamos obligados, desde el momento que entramos a la facultad, a estar estudiando y a estarnos preparando y a estarnos especializando, y sobre todo estarnos actualizando ante las reformas que existan en el sistema. Pues muy bien, vamos a ir a un corte promocional, no le cambie, recuerden que estamos en su programa Hablando Derecho. El defensor público tiene la obligación de representar jurídica y gratuitamente al imputado durante todo el proceso penal. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden nuestros teléfonos, estamos en el 71 790 92 y también estamos en Facebook y Twitter, en Facebook Hablando Derecho y en Twitter Habla_Derecho. Pues estamos en un tema muy interesante que es la función de la Defensoría Pública, pero también la privada, en el nuevo sistema de justicia penal. Entonces llámenos ya, recuerden que tenemos rifas muy interesantes, unos libros como es el de Felipe Ángeles en la Revolución, el prólogo es por José Francisco Olvera Ruiz, nuestro señor gobernador, y la introducción es por nuestro presidente Juan Manuel Ménez Yaguno del Poder Judicial, quien es cronista del Estado de Hidalgo. Entonces llámenos para que se pueda llevar el libro. Y también tenemos otro libro que es de Isaac Piña Pérez, que es su historia, la vida de Pachuca en el siglo XVI, su poesía. Entonces, ojalá pueda llamarnos y darnos todas sus preguntas, que este tema está muy interesante. También damos la bienvenida y que han estado con nosotros al Centro de Estudios Superiores CETEC, que también están aquí todos los alumnos, por lo menos digan hola, ahora ya, que los van a tomar. Muy bien. Entonces, es un gusto estar
con ustedes. Pues muy bien, retomando estos temas que han sido muy interesantes, que traemos al maestro Rodolfo González Espinosa, quien es defensor privado desde ese punto de vista, y también al maestro Eric Rivera Morales, quien es coordinador de defensores públicos del nuevo sistema de justicia penal del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo. Me voy a referir a usted, maestro Eric. Bueno, pues ya hablamos de la estructura organizacional, la defensa técnica, toda esta nueva facultades y funciones que ustedes tienen, pero para tener estas nuevas facultades y funciones debe de tener un perfil muy adecuado. ¿Cuál es este perfil que debe tener el defensor público en la actualidad por el nuevo sistema? Claro, fundamentalmente debe ser un profesionista que tenga conocimientos en la materia, es decir, que no desconozca y que no le sea ajeno el derecho penal, que conozca sobre estrategias de litigación oral, que es algo muy importante, realmente creo que es el eje de la reforma, procesalmente hablando, es decir, la oralidad, que tenga conocimiento desde cómo tratar al imputado, ¿no? desde cómo preparar a un testigo, que tenga una visión diferente de lo que es el sistema acusatorio, es decir, aspiramos a tener y contamos con ellos, con profesionales que sean dignos de probidad, ¿no? que sean personas honestas, porque en este momento la reforma constitucional exige, además de muchas otras cosas, buena fe en los operadores. Exige buena fe y exige integridad. Integridad al momento en el que se refieren al tribunal, al momento en el que se conducen con su imputado. Hoy existen varios procedimientos que en todo caso permitirían a lo mejor no llegar a un juicio oral y terminar con el asunto con antelación. Esto considerando el grado de responsabilidad o de culpabilidad de la persona a la que se defiende. Entonces, en realidad, es un ejercicio de honestidad, es un ejercicio de integridad, pero sobre todo de conocimiento y de profesionalismo, algo que la Defensoría Pública en este momento cuenta a cabalidad. Pues da mucho gusto escuchar que en nuestro estado ya estemos con esa especialización y sobre todo en la cuestión pública, que a veces es la gente que más lo requiere y a veces la más vulnerable, como dicen, preparar un testigo y a veces pensaban que es obligarlo a hablar, claro. Y ahora que tiene todos los elementos para tener una mayor especialización. Pero bueno, maestro Rodolfo, tiene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo puede un abogado coadyuvar para evitar la corrupción? Bien, creo que una de las grandes virtudes del nuevo sistema de justicia es precisamente que se pone a prueba constantemente. Al momento de la audiencia se pone a prueba porque tanto la publicidad como la inmediación obligan al juez a estar presente y a considerar lo que se diga dentro de la audiencia. Entonces el Ministerio Público pone en contexto, digamos, la actuación del juez y la defensa también califica la actuación del juez y el Ministerio Público, y asimismo el juez califica ambas partes. En muchas ocasiones considero que el problema de la corrupción en el sistema de justicia se basaba precisamente en la ignorancia. A veces algunos operadores ignoraban qué era lo que tenían que hacer, y muchos, tanto ministerios públicos o defensores, también ignoraban cuáles eran sus facultades o los derechos de las víctimas o de los imputados. Y precisamente el nuevo sistema obliga a una profesionalización y a una especialización tal que obliga precisamente a todos los operadores a estar muy bien preparados. Y la preparación es la base, considero en gran medida, para acabar con la corrupción, por un lado. Por otro lado, precisamente el propio esquema del sistema evita en gran medida la opacidad, evita los acuerdos en lo oscurito y vuelve muy complicado realmente poder, digamos, amañar algún asunto o incluso alguna audiencia, porque todos nos podemos dar cuenta y nos podemos percatar de lo que está sucediendo. Claro, porque ahora todo es videograbado, ¿no? El juez está presente, todos están hay muchos testigos de lo que está sucediendo, claro. Y por lo tanto hay mayor transparencia, claro, en toda esta situación. Eso es ¿no? importante. Ahora, creo que ahí también hay que tocar otro tema, que es el de las salidas alternas y estas nuevas figuras que se incorporan al sistema, que pudieran ser un riesgo si no se entienden bien para considerar impunidad. Entonces ahí el abogado juega un papel muy importante de sensibilización a la sociedad, a sus propios clientes, de lo que sucede, de cómo funciona el sistema de justicia y sobre todo en la medida en la que estas salidas alternas van a ayudar a dar una mejor respuesta a los problemas, que la víctima se le sea reparado el daño y finalmente buscar que el responsable cumpla o pague lo que tenga que pagar. Están muy activas nuestras redes en Twitter, en Facebook. Tenemos la posibilidad de intercambiar los puntos de vista con nuestro
auditorio. Y en esta ocasión tenemos una pregunta de nuestro amigo Sebastián Ornelas, quien vía Twitter nos dice: ¿cómo se garantiza que el defensor público, en este caso para el maestro Eric, cómo se garantiza que el defensor público está bien preparado? Bien, sí, sin duda es una muy buena pregunta, especialmente porque hoy en día la capacitación en el sistema acusatorio es sumamente costosa, por lo menos desde la implementación, desde la reforma de 2008. Sin embargo, en ese sentido, habría que reconocer el esfuerzo de las instituciones, el esfuerzo del gobierno federal al crear la CETEC, que se ha encargado de destinar recursos a efecto de capacitar a todos los operadores del sistema acusatorio. La capacitación ha sido ardua, ha sido fuerte, pero además no les ha costado, económicamente hablando. Ha sido un esfuerzo de todos, ha habido voluntad tanto de los defensores como de las instituciones, ¿no? En ese sentido, al día de hoy, el Instituto de Defensoría Pública ha invertido en más de 5,000 horas de capacitación a prácticamente todos los defensores públicos, de tal suerte que tienen la posibilidad de hacer frente ante la defensa de nuestros representados. Sin embargo, si eso no fuera suficiente, siempre tenemos un filtro para ello. Es decir, aún y con la capacitación, nosotros mismos, los defensores, son abogados muy solidarios. Los defensores públicos del sistema acusatorio son personas con mucha iniciativa y que incluso entre ellos se han prestado a la capacitación. Tenemos casos de mucho éxito, por ejemplo, la maestra Gabriela Martínez, ¿no? que se ha ido a capacitar a Europa y que además, consciente de su obligación social, ha venido a compartir sus conocimientos con nuestros propios compañeros y hasta con el de la voz, ¿no? Y hemos aprendido bastante. Ese tipo de intercambio y esa humildad es lo que nos ha generado hacer un muy buen equipo y sobre todo garantizar que están capacitados o que estamos capacitados para hacer frente a la reforma constitucional. La maestra Gabriela, que también ha participado con nosotros en programas tanto de televisión como en radio, estuvo recientemente en el programa Hablando Derecho los viernes a las 11 de la mañana. Esto creo que debe de darnos cierta tranquilidad, vamos a plantearlo de esa manera, para que el ciudadano común sepa que si no tiene la posibilidad de acudir con un defensor privado, acuda con toda la confianza a la Defensoría Pública. Maestro Rodolfo, díganos usted, ¿de qué manera entonces podemos sensibilizar a la ciudadanía sobre este nuevo sistema de justicia penal que la ciudadanía crea en este nuevo sistema? Claro, creo que esa en realidad es la pregunta del millón, precisamente porque, como bien lo comenta el maestro, mucho se ha invertido en la capacitación, no solo a la Defensoría, también a la Fiscalía, en el caso de los Ministerios Públicos y, por supuesto, con el Poder Judicial. Y más allá de si se ha invertido, o los abogados particulares han invertido o no, creo que el Estado no ha invertido en la sensibilización hacia la sociedad, porque finalmente la justicia es para todos, no solo para los que accedemos a una sala de audiencia o para los que participamos en ella, sino para que las personas a las que se les comete un delito o los que cometan un delito finalmente cumplan con lo que tengan que cumplir. En ese sentido, la sensibilización ha quedado relegada hacia la ciudadanía a un aspecto, digamos, muy particular en el que el abogado sensibiliza directamente a su cliente, a las personas de su entorno, y asimismo a través de la academia, a través de los diferentes espacios, tanto de la administración pública como de las diferentes instituciones, precisamente para dar a conocer los alcances del nuevo sistema. Es decir, a mí me han preguntado que si con el nuevo sistema se va a acabar la delincuencia. Creo que no es el fin, ¿no?, de un sistema de justicia, pero precisamente deben de existir la articulación de otras políticas públicas que limiten la comisión de los delitos, que precisamente prevengan el delito, pero más allá, que la gente sea consciente que hoy no se trata de meter a la cárcel a alguien, se trata de llevarlo ante la justicia, se trata de dejar de abarrotar las cárceles y que lo primero sea la reparación del daño, el resarcimiento como víctima de lo que le pudieran ocasionar en la medida en la que sea reparable, y asimismo que en una sentencia se condene en este caso ya al sentenciado, que se haya comprobado precisamente que cometió un delito, a la pena a la que el juez considere. Y dejar de ver a la cárcel o al sistema de justicia como esta gran venganza pública
en la que la gente llega a veces a las oficinas de los abogados a decir qué tengo que hacer o cuánto me va a costar para meter a alguien a la cárcel. Muy ¿no? bien. Qué bueno que lo refiere, tenemos una gran tarea de sensibilización. El Tribunal Superior de Justicia, a través de estos programas, está precisamente haciendo que el público, la población, se haga conocedora de este nuevo sistema. Isabel. Pues muy bien, vamos a ir a un corte promocional, no quisiera, pero antes agradecemos mucho la actividad que hemos tenido en Facebook y Twitter, lo cual también les agradecemos a nuestros invitados. Pero bueno, vamos a regresar con la siguiente pregunta, maestro Eric. Es Armando López por Facebook, nos pregunta, ¿dónde puede encontrar a un defensor público en Actopan? No le cambie, estamos en Hablando Derecho. Recuerde nuestros teléfonos de contacto 717-9092. No le cambie. El 12 de abril de 2010 es publicada la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, la cual tiene por objetivo garantizar la orientación, asesoría y representación jurídica. Pues bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. No cabe duda que el tiempo vuela en este programa. Y bueno, nos habíamos quedado en la pregunta de si existe una oficina de Defensoría Pública en Actopan, maestro Eric. No sé qué nos pueda contestar al respecto. Sí, claro. Nuestros defensores públicos se encuentran en las salas de oralidad y en su caso en la agencia del Ministerio Público, vaya, es su centro de trabajo, ¿no? Desahogando audiencias, representando imputados. Invariablemente tenemos 3 defensores ahí todos los días, cubriendo además guardias nocturnas también. Ah, muy bien. ¿Algún teléfono al que se puedan comunicar? Sí, es el 71-760-00 en la extensión 2491. Muchísimas gracias, maestro. Y como ustedes ya saben, amigos, hoy nos acompañan alumnos de la licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Superiores, quienes van a participar en este programa porque pues de nada sirve que estén nada más como el chinito milando, sin que puedan ver satisfechas sus inquietudes, sus preguntas. Y tenemos a nuestros invitados con toda la disposición del mundo para contestarlas. Vamos a empezar por las damas. En primer lugar tenemos a Erika. ¿Qué pregunta tienes para nuestros invitados? Buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta sería si existe alguna limitante que tenga el defensor privado a diferencia del público, ya que el público pues tiene una especialización o de alguna manera ese perfil que requiere este nuevo sistema a diferencia del privado. Bien, en ese sentido, la diferencia, digamos, es que el público trabaja sin una remuneración de parte del cliente, en tanto que el privado trabaja prestando un servicio que el cliente pueda ofrecer. En ese sentido no hay limitaciones. A lo que nos hablaba aquí el maestro sobre estos peritos que trabajan para la defensoría, finalmente es el mismo derecho que tiene el imputado para hacer el descubrimiento probatorio de todos los datos de prueba dentro de la investigación y hacer su propia investigación. Entonces, en ese sentido no hay limitantes. Verónica, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna sanción en relación al abogado, en relación a que no conozca el procedimiento cuando ya se está llevando? O sea, el juez, de cierta manera, él va a garantizar que sea defendido correctamente la persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿existe alguna sanción en relación a que no conozca el sistema, por ejemplo? ¿El abogado público, privado? ¿Existe alguna sanción para el abogado que es removido, ya ha iniciado el procedimiento, porque no tiene los conocimientos especializados? En el ámbito privado, desafortunadamente, no. En el ámbito público, bueno, finalmente tendrá una responsabilidad, imagino. Sí, claro. En ese sentido, se ha previsto sanciones al respecto por la ley de responsabilidades, además de que, bueno, inmediatamente el juez le hará saber al director de la Defensoría Pública respecto de la incapacidad que estuviese presentando el defensor público, ¿no? Pero creo que quedaría en ese sentido. Y que se ponga a temblar el defensor que no supo. Adelante, ¿quién sigue? Alan. Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre defensa material y defensa técnica? Con usted. Claro, sí, debemos entender que, como le decía, la defensa técnica va a establecer con claridad la representación que va a hacer el defensor desde el momento de la detención del imputado hasta el momento en que éste
tenga una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Materialmente, bueno, va a ser un sinnúmero de actos encaminados a, yo agregaría, a probar la teoría del caso que haya planteado desde el momento en que tiene conocimiento de los hechos. Gracias. Adelante. ¿Tu nombre, por favor? Jocelyn, buenas tardes. ¿Cómo se presenta la autodefensa en el nuevo sistema penal? Pues es una pregunta bastante complicada. Cuando recién surgió el sistema en Chihuahua, un imputado era precisamente un abogado, y entonces él solicitó su autodefensa, y a efecto de garantizarle una defensa técnica, porque la juez no consideraba o no conocía si este abogado tenía el conocimiento sobre las técnicas de litigación, le otorgó un defensor de oficio. En ese sentido, pues la autodefensa dependerá del grado de conocimiento, del dominio de las técnicas de litigación que se tengan. Es decir, el derecho penal se está volviendo más técnico, más especializado, precisamente para volverse más garantista, precisamente para garantizar la verdadera tutela y el efectivo cuidado de los derechos humanos del imputado, es que debe cuidarse como tal una defensa técnica. Gracias. La siguiente pregunta, ¿tu nombre? Roberto, buenas tardes. ¿Cuál es la importancia de pertenecer a un colegio de abogados? Esa es una... Esa es mía, dice. Esa es mía. Esa es una pregunta muy buena. Precisamente en países, por ejemplo, como Estados Unidos, tenemos que, una vez que los alumnos egresan de la universidad, quien les otorga la patente para poder ejercer la profesión es precisamente el colegio. Entonces, con una colegiación obligatoria, la importancia es que, así como la Defensoría Pública garantiza completamente que los abogados que trabajan en ella están suficientemente preparados, un colegio también garantizaría que los abogados que pertenecen a él están lo suficientemente preparados. Y además garantizaría que las personas que no se sientan, en este caso una responsabilidad, porque el abogado no conocía las técnicas o no conocía el nuevo sistema, entonces pueda responder ante una instancia, en este caso administrativa, por esa falla o esa negligencia. Nos gustaría que todos pudieran participar. Lamentablemente el tiempo nos come en televisión. Vamos a tener una última pregunta a cargo de Elena. Por favor, tu pregunta a nuestros invitados. Buenas tardes. ¿Tiene alguna repercusión que un abogado público gane un sueldo y no ponga el mismo empeño a su trabajo que un abogado privado? Claro, creo que tocó un tema muy sensible y además un mito muy generalizado, ¿no? En realidad, como defensor público que fui durante 5 años, podría decirle que nada tiene que ver, porque además de que el sueldo es bien remunerado, es un sueldo modesto, sin embargo, somos personas que tenemos vocación, y me incluyo porque, le insisto, fui defensor público, sé de lo que hablo, tenemos vocación, y en muchos distritos, lo digo con mucha modestia, en muchos distritos judiciales, incluso los defensores públicos son mejores que cualquier particular. Bueno, pues ya retomando el tema que estamos en la función del defensor público y defensor privado del nuevo sistema de justicia penal. Bueno, maestro Eric, Sí. ¿cuál es la función del defensor público, la principal que tenemos para concluir este programa? Sí, realmente la resumiríamos en garantizar una adecuada defensa técnica, con todos los conocimientos y el uso de destrezas y perfil de investigador para lograr lo mejor para el imputado, no para generar impunidad, no para generar impunidad. Y maestro Rodolfo, la misma pregunta. ¿Cuál es la función específica del defensor privado en este nuevo sistema de justicia penal? Pues velar por los intereses de su representado, del imputado en este caso, o también como asesores jurídicos de los intereses de la víctima, buscando en todo momento precisamente el mayor beneficio dentro de la ética y dentro de lo legalmente posible. Perfecto, pues bueno, ustedes ya escucharon este programa respecto a la función del defensor público y el defensor privado en el nuevo sistema. Saúl, pues ha sido un gusto, como siempre, estar participando aquí con la conducción y bueno, tener estos invitados de lujo, ¿cómo ves? Es un verdadero gusto, Isabel. Yo agradezco al auditorio y agradezco particularmente al maestro Rodolfo González Espinosa, abogado postulante, defensor privado, al maestro Eric Rivera Morales, coordinador de defensores públicos del nuevo sistema de justicia penal.
Les agradecemos su participación, los conocimientos que han vertido en esta ocasión. Isabel, un gusto compartir contigo este espacio. Igualmente, Saúl. Pues nada más, antes de concluir, queremos decir en Facebook que también nos llegó un comentario, y bueno, va a ser una pregunta muy compleja porque ya nos vamos, pero dice, ¿cómo participa el defensor público en los acuerdos reparatorios? Nos está hablando Juan Carlos Benítez Chávez por Facebook, y bueno, si tenemos aunque sea un minuto, porque esto es lo que quiere también preguntar, que todavía me dice la productora, que tenemos un minuto. Un minuto. Sí, claro. En realidad, el defensor público siempre vigilará que el acuerdo que esté celebrando la víctima y el imputado sea un acuerdo justo, un acuerdo apegado a derecho, un acuerdo que lo beneficie y sobre todo creo que es un tema que siempre platicamos entre los compañeros, un acuerdo que el imputado pueda cumplir. De nada sirve que se comprometa a algo que no pueda cumplir, cuando, pues bueno, de nada serviría el acuerdo reparatorio. Entonces, todos esos elementos son los que se va a encargar de vigilar y de obtener algo que sea justo en estricto cumplimiento al 20 constitucional, que se repare el daño. ¿No? Pues muchísimas gracias también a los alumnos del Centro de Estudios Superiores, los licenciados en Derecho, próximos licenciados en Derecho. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y les recordamos a todos en casa que estamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en vivo, para que por favor estemos dentro de Facebook y Twitter y también nuestros teléfonos de contacto. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Y este es su programa Hablando Derecho.